Expresión escrita. ¿Cómo escribir un cuento? ¿Qué es un cuento? Un cuento es una narración corta, oral o escrita, que relata hechos ficticios con la intención de entretener, divertir o instruir al oyente o al lector. Características. Un cuento debe tener dos características principales. La brevedad, omitiendo detalles innecesarios que podrían dar lugar al aburrimiento. Un cuento escrito debe leerse de una sentada. Y lograr la expansión de la imaginación del oyente o lector a través de la narración. Partes de un cuento. Un cuento consta de tres partes principales: introducción, nudo y desenlace, o lo que es lo mismo, comienzo, parte central y final. Generalmente se enfoca en un tema central y en un personaje principal, con algunos personajes secundarios. El tema central es lo que el autor intenta transmitir y constituye la idea central del cuento. ¿Cómo escribir un cuento? Antes de escribir el cuento hay que preguntarse qué idea se intenta transmitir a través de los personajes y los hechos que se van a narrar. También hay que elegir un título para el cuento. Pasos. Primero, ¿dónde sucede la historia? ¿Qué sucede al principio? Segundo, ¿qué quiere el protagonista? Tercero, ¿qué hace para conseguirlo? Cuarto, describir a los personajes. 5, dificultades que aparecen y cómo se superan. Sexto, ¿qué sucede al final? Conclusión. ¿Dónde sucede la historia? ¿Qué sucede al principio? Lo primero que hay que hacer es situar la historia en un lugar que puede ser importante en su desarrollo e introducir la historia. Eso sería el inicio. ¿Qué quiere el protagonista? También aparecerá en la introducción del cuento, será el desencadenante de lo que ocurre en el cuento. ¿Qué hace para conseguirlo? Forma parte del nudo del cuento, su parte central. Son las acciones que pone en marcha el protagonista para lograr su propósito. Describe a los personajes. No es necesario hacer una descripción muy detallada de los personajes. Una descripción menos detallada suele ser mejor para que la imaginación del oyente o lector entre en juego. Dificultades que aparecen y cómo se superan. Debemos mostrar todas las aventuras que pasan los personajes para lograr su objetivo. ¿Qué sucede al final? Conclusión. La conclusión es la lección que quien escribe el cuento quiere que se aprenda de la historia y por eso aparece en el final del cuento. Esquema. Este esquema resulta muy útil para organizar el cuento en torno a la idea principal o tema central del cuento. Fin.